Al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, verso 12. Y vamos a leer juntos, por favor, todos. Hebreos 4, verso 12. Para recordarnos por qué estamos aquí. Estamos por la palabra, para la palabra. Y dice así las Sagradas Escrituras, Hebreos 4:12. Acompáñenme a leerlo juntos en la versión, la Biblia de las Américas, en la pantalla, quienes no traigan, por favor. Dice la palabra del Señor así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Solo por la palabra el Espíritu de Dios nos hace ver lo que nuestra carne quiere ocultar. Así que estamos estudiando los mandamientos de la perfecta ley de nuestra libertad. Hemos estado estudiando en 2 domingos anteriores el 8º mandamiento. Y el 8º mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 15 nos dice: no robarás o no hurtarás. Y vamos a ver, estamos estudiando, vimos primero la importancia de este mandamiento el primer domingo, después empezamos a ver las implicaciones de este mandamiento, y la semana pasada vimos 2 implicaciones de este mandamiento, que es robar al prójimo y robar a la iglesia. El día de hoy quisiera que viéramos otra implicación más de este mandamiento, que es el robo espiritual. Y si Dios permite, terminaremos el próximo domingo en robar a Dios. Vamos, por favor, y quiero que lean conmigo la escritura donde fundamentaremos esta implicación en la carta de Juan, tercera carta de Juan, por favor. Tercera de Juan. Y voy a leer los 12 primeros versículos. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Tercera de Juan, tercera carta del apóstol San Juan. El anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad.
escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Amado Padre, te agradecemos que por tu Santo Espíritu sigues el día de hoy hablándole a tu iglesia, como en ese tiempo, a través de esta corta carta, le escribiste también a tu Santa Iglesia. Padre, queremos verdaderamente ser dignos del nombre que has puesto en nosotros al llamarnos cristianos, al llamarnos hijos de Dios, al llamarnos luz para el mundo que está lleno de tinieblas, al llamarnos a ser sal de la tierra que se está corrompiendo por la muerte del pecado. Ayúdanos, perdónanos todos nuestros pecados, Señor, perdónanos por cuanto hemos dejado de brillar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos cuando hemos malutilizado el nombre de cristianos, cuando hemos malutilizado aún los dones y los talentos que nos has dado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos hoy para no robarnos más unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Exactamente hace un año, en septiembre de hace un año, recibí una invitación del Ministerio Nueve Marcas en Washington, del pastor Mark Dever. Y estuve 10 días por allá con atenciones de parte de nuestros hermanos en la fe en Washington increíbles. Desde que llegué hasta que salí, no dejé de ver el amor de Dios a través de los hermanos en la fe. Pero en ese tiempo que el Señor por su gracia me permitió pasar con los hermanos, no solamente conocí a la iglesia ahí en Washington, en la Capitol Hill Baptist Church, en la iglesia bautista de la capital, sino que además conocí a 15 hermosos hermanos también de otros lugares del mundo con los cuales conviví en ese tiempo. Pero uno de esos días que me tocó entré a una clase de discipulado. Podíamos escoger la clase antes de la iglesia, antes del sermón, la clase de escuela bíblica. Y uno podía escoger a cuál clase entrar. Y entré a una clase y era un panorama, creo que era panorama de Nuevo Testamento, y llego y estábamos a lo mejor 10 alumnos, 8, a lo mejor entre 8 y 10 alumnos. El hermano que dio la clase nos saludó muy amablemente y dio una muy buena clase, muy amable. Pero lo que me sorprendió más que todo eso y la manera que trató la clase con mucho respeto y todo, y a 8 o 10 personas, porque estábamos divididos en diferentes salones, después me doy cuenta que es un senador de los Estados Unidos. O sea, imagínense, tienes enfrente un senador dándole a 8 personas clase, como puede dárselo a 4. Y la cuestión es que allá en Estados Unidos, y aquí ser ya un gobernador te hace una bulla y alrededor tuyo gente. Yo no sabía que este varón era un senador de los Estados Unidos. Después, cuando salí,
oí que alguien le dijo y pregunté. Pero ¿saben una cosa? En ningún momento yo vi al senador. Vi un hijo de Dios. Vi un hermano verdadero en la fe ahí, sirviendo al Rey de Reyes. Anoche eran como las 12:30, 1 de la mañana, y recibo un correo en ese momento para amanecer hoy. ¿Y quién cree que era? Era nuestro hermano Maurice Roberts. Y me dice, y en ese momento eran las 8 de la mañana, más o menos, allá en Escocia. Y me dice, estoy orando por ti y por tu ministerio, y todo el tiempo lo estoy haciendo. Y yo normalmente todos los días oro también por él y por Sandra y por su hija Mary Gillis y su esposo y su ministerio. Y oramos mutuamente, y me habla y nada más, me manda esa nota. Y hace 10, 12 días fue la anterior nota que recibí, y estamos en constante contacto. Y aprovecho porque yo ya le iba a escribir, como ayer nuestros hijos antier llegaron a China, por la gracia de Dios, Roberto y Sony y Eunice, y querían ir a la iglesia subterránea, al underground church, a la iglesia subterránea, a la iglesia verdadera, y Morris tiene muy buenos contactos allá de siervos. Entonces aprovecho en contestarle y pedirle información de pastores, porque para que nos dirija, porque van a estar Roberto y Sony 3 meses por allá y quieren congregarse en una iglesia verdadera. Pero este hombre, este senador y este hombre Maurice Roberts son hijos de Dios. O sea, Maurice puede tener un gran ministerio, un gran nombre y un gran reconocimiento, pero les digo una cosa, él reconoce que tiene un gran Cristo, un Mesías verdadero, que vino al mundo a salvarlo, igual que otro hermano, el senador también. Y aún nuestro hermano Mark Dever también, que hizo el favor de invitar para esos 10 días hermosos. Son gente que ama al Señor, que puedes ver, que saben que no son nadie delante del Rey de la Gloria, que son simplemente hijos y son siervos del Altísimo. Y cuando Dios nos manda y nos dice, no robarás, no solamente nos llama a tener mucho cuidado con querer robar una pellizcada de la gloria de Dios. Y la única manera para que no ocurra esto es no robarnos unos a otros. Y el día de hoy, repito, una implicación de este mandamiento, no robarás, así como el no cometer adulterio implica el no ver a una mujer y desearla, porque con eso ya cometiste adulterio. Ustedes saben, cuando estudiamos acerca del adulterio, durante varios domingos vimos que el simple adulterio aquí es condenado por Dios, y obviamente a un hijo de Dios no tiene por qué vivirlo. De la misma manera, el día de hoy quisiera que revisáramos acerca de ese robo espiritual. Y créanmelo, esta escritura la vi ayer apenas, a pesar de que tenía toda la semana estudiando en otras cosas, pero vean qué paralelismo tan precioso nos deja el Espíritu Santo que inspiró a Juan acerca de esta situación, porque tenemos a 2 hombres, tenemos a un Gayo y tenemos a un Diótrefes. Y podemos ver cómo se refiere a ese Gayo, y también podemos ver cómo se refiere a ese Diótrefes. Y los 2 son parte de la iglesia, y los 2 están ahí, y los 2 son servidores de la iglesia. Bueno, tal parece, eso es lo que podemos concluir de esta lectura. Sin embargo, tenemos que recordar que en Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 14 al 27, nos dice la palabra, nos da entendimiento la palabra, que nosotros los hijos de Dios somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesucristo, pero nosotros somos el cuerpo. Y como cuerpo de Cristo, en toda esa escritura, 1 Corintios 12, del 14 al 27, que no vamos a verla, nos habla como algunos, en esa ilustración, en esa imagen del cuerpo, algunos seremos uña del dedo chiquito del pie, otros seremos codo, otros seremos rodilla. Pero somos parte del cuerpo, algunos tendones, algunos músculos, algunos
hueso, pero somos parte de un cuerpo, un solo cuerpo. Y un solo cuerpo tiene que ver con que somos parte unos de otros. Yo no sé si alguna vez te has fracturado, pero yo me he fracturado unos 12 huesos, 8, en las varias veces que he sido fracturado, varias fracturas de una costilla en una ocasión, otras costillas en otra, o la mano en otra. Pero sí te digo algo, por ejemplo, la mano derecha, cuando me fracturé la mano derecha. O sea, reconoces la utilidad de la mano cuando la pierdes, de veras, porque durante las 4 o 6 semanas que tuve que no usarla para que pegaran las 6 pedazos de hueso que se habían hecho ahí, tuve que aprender bastantes cosas con la izquierda, que yo no le había encontrado a la izquierda tanta utilidad, pero es increíble cómo esto tuvo que esforzarse, tuvo que aprender, tuvo que gastar mucha más energía porque esta mano era inútil. Y eso es exactamente lo que sucede en el cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno solo, los miembros somos todos. Y cuando una parte del cuerpo no funciona, el resto del cuerpo tiene que usar más recursos, energía y tiempo. Y tenemos que darnos cuenta que el Señor nos llama a no robarnos unos a otros. Y robar al cuerpo de Cristo es romper el 8º mandamiento. Porque somos un solo cuerpo. Y la cabeza se llama Jesucristo. No es el pastor, no es el presidente de la sociedad o de la denominación en absoluto, el director, nada. Tú y yo hemos conocido la verdad. Tú y yo hemos sido llamados a hablar la verdad. Pero si tú y yo conocemos la verdad y hablamos la verdad sin vivir en la verdad, tenemos un gran problema. Porque eso es lo que vemos aquí. Fíjense cómo habla esta carta tan hermoso acerca de Gayo. Fíjense en el capítulo, es un capítulo, esta carta de 3 de Juan, y nos dice: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. O sea, de un hermano a otro hermano, lo único que puede haber es amor. Amor. O sea, cuando tú eres verdaderamente parte del cuerpo de Cristo, como has recibido amor, no puedes dar otra cosa que no sea amor, bajo la dirección del Espíritu Santo con el cual has sido sellado. Un genuino amor, no hay otro interés detrás, no hay motivos ocultos. No, tú te abres las mangas y dices: a mí que me revisen, mi Señor, la cabeza del cuerpo. Porque Él conoce los motivos más ocultos de tu corazón y conoce cada uno de tus pensamientos y mis pensamientos. El anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad, amado, fíjense cómo le habla: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿Qué es lo que habitualmente cada principio de año te dicen? Salud y trabajo, ¿sí o no? ¿Quién te dice: feliz año nuevo, quiero y mi deseo es que prospere tu alma? ¿Quién te lo dice? Solamente un hermano. Un hermano te va a felicitar a principios de año y te va a decir que crezcas este año más en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a desearnos lo que desea el mundo, porque al mundo le importa el dinero que viene del trabajo y la salud, porque no conocen la eternidad. Pero en ti y en mí ha sido puesta eternidad en nuestros corazones. Qué tremendo privilegio para pecadores, condenados bajo el juicio de Dios y la ira de un Dios santo, porque es lo que somos pecadores. Por gracia hemos sido salvados, por gracia nos ha sido revelado, por la palabra de Dios que nos ha atravesado como una espada de 2 filos, y así atravesó a Gayo un día y le partió su corazón, y su corazón pudo ser derramado como ese frasco de alabastro de aquella mujer que se postró a los pies de Jesús y que salió ese perfume agradable.
Gallo ya no pudo ser del mundo porque era de Cristo y le pertenecía al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y cuando Juan le escribe esto, quiero que prosperes en todo, así como he visto que prospera tu alma. Dice en el versículo 3, Juan, yo me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Vean esto, tu verdad. O sea, tú tienes una verdad y tu verdad da un testimonio de vida. Porque repito, conoces, hablas, pero vives en esa verdad. Ellos dieron testimonio de tu verdad. Esto es, ahora quiere aclarar Juan de qué se trata esa verdad. De tu conducta. Sí, de tu conducta, de cómo andas en la verdad. Ahora sí está hablando de una verdad más grande. Ya no es la de Gallo, ya no es la que vive Gallo, sino la verdad que Gallo ha recibido, la verdad que ha transformado la vida de Gallo y que se manifiesta en un estilo de vida, en una conducta visible por todos. Porque eso fue lo que recibió Juan como noticia, el testimonio de vida de Gallo. Versículo 4, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amados, andar en la verdad, no solo tener la verdad, sino vivir en esa verdad y dar testimonio de esa verdad como se ha hecho carne en nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Ese versículo, ¿cuánta gente no se lo sabe? Pero ¿cuánta gente vive con la verdad y en la verdad? Dice el verso 5, amado, estás obrando fielmente. Estás obrando, estás actuando, estás andando, te estás conduciendo, te estás comportando. Otra vez, conducta, forma de vida, estilo de vida. Estás haciendo las cosas y eso es visible. Estás obrando fielmente. Fielmente, amados. Hazte la pregunta: ¿estás obrando fielmente con lo que has recibido? ¿Estás fielmente reconociendo que la verdad que hay en ti ya no te permite seguir siendo lo que eras? Ya no te permite seguir viviendo aún como lo que vivías. Ya no tienes por qué seguir sirviendo a Satanás, al mundo y al pensamiento de la sociedad que cada vez más está en depravación, y a los deseos de tu carne. Ya no gobierne el pecado en ti para que lo obedezcas en sus concupiscencias, dice Romanos 6. ¿Estás realmente, esa verdad en ti te ha hecho libre, como dice Juan 8, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres? Hermano, ¿estás siendo fiel con la verdad que el Señor en su misericordia te ha concedido? Es una pregunta que debemos de cuestionarnos cuando estamos viendo frente a este espejo que es la palabra, para no salir, como dice Santiago, ignorando que traemos algo que debe ser quitado y arreglado por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Versículo 5, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Otra vez, obrando en lo que haces. ¿Por quiénes? Por los hermanos. Sí, mi hermano, eso es. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando eres bautizado en el cuerpo de Cristo y que eres consciente de la gran verdad que ahora perteneces al cuerpo, que eres parte de una familia escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo, ya no puedes seguir viviendo igual. Ya no puedes vivir igual, ya no puedes
ver a tu hermano verdaderamente como un mero extraño sentado al lado tuyo en la hora de la predicación. Ya no puedes escuchar una noticia como la de nuestra hermana Dorita y quedarte como si nada, cuando la has visto servirte, cuando la has visto llamarte, cuando sabe que ella está intercediendo por ti y está sirviéndote y ha sido testimonio junto con Miguel de una entrega a la iglesia del Señor. Amados, Cristo, Filipenses 2, versículos 5 y 6, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser en forma de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, y se humilló, viniendo a ser como un hombre. Nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, aquel por el cual todo fue hecho y en el cual todo se sostiene, nos pone el ejemplo, dejó toda su gloria para venir humillado. Y no dice en forma de senador de los Estados Unidos, no dice en un gran ministro del evangelio que ha escrito no sé cuántos libros como Morris, no, vino en forma de siervo. No consideró el ser Dios y en forma de Dios como algo a que aferrarse. Esto lo estamos viendo en nuestro hermano Gallo. Dice en el versículo 5, vemos esto, estás obrando fielmente y sobre todo, escucha bien esto, mi amado hermano, sobre todo cuando ¿qué? Cuando se trata de extraños. Eso es lo que yo fui a hacer a Washington hace un año. Yo llegué como un mero extraño a una iglesia donde fui reconocido desde el primer día como una familia. Llegué a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, llegué perdido, llegué extraviado, busqué a los hermanos porque no era la hora que debía llegar, llegué fuera de horas. De hecho, creo que ya platiqué esta anécdota, pero de hecho hasta hablé con americanos de otro lado y me metí a una casa que no era la mía, dormí en esa casa, me metí en esa casa, me bañé en esa casa y al día siguiente un hermano me dice, hermano, salta inmediatamente, estás en un lugar equivocado, la policía puede llegar por ti. Ay, Dios mío, ¿qué testimonio voy a dar? Un pastor que es invitado a una iglesia y de repente estaré en la policía. Por la gracia de Dios llegó el hermano rápido por mí, me sacó y me llevó, pero cosas que suceden, pero el amor de Dios ahí una y otra vez. O sea, es algo grandioso poder estar en China, poder estar en Polonia, poder estar en Brasil, poder estar en Argentina. Hermanos, en todo el mundo tenemos, y en todas las edades de la tierra, tenemos muchos gallos, amados. El verdadero hermano es un gallo, sí. Ellos, los extraños aún dan testimonio. ¿Qué pasa cuando un extraño aquí llega y que no conoce nada de la Biblia? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo saludas? ¿Cómo no lo saludas? O está aquí, estamos hablando entre hermanos y llega y tú hablas nada más con el hermano y el de al lado, ¿no lo ves que está delante de tus ojos? Jesucristo vino por lo más terrible en el mundo, por los pecadores. Sí, mi amado, por lo vil y lo menospreciado del mundo vino Cristo para lavarnos, para presentarnos santos y sin mancha delante de un Dios santo y justo que tiene que ejercer su juicio y su ira. Cristo vino para salvarnos de nuestra propia vana manera de vivir, para darnos una vida de testimonio, que el mundo pueda ver y no solamente oír el evangelio. Y aún los extraños, dice aquí en el versículo 5, sobre todo en la manera en que trataste a los extraños, a los hermanos extraños, a los que no conocías, no a los de tu iglesia, sino a los que no eran de tu iglesia, pero eran del cuerpo de Cristo. Versículo 6, ellos mismos, esos extraños, dan testimonio de ¿qué? Tu amor ante la iglesia. Amado,
Eres un hijo de Dios. Eres parte del cuerpo de Cristo. Eres parte de la familia de Dios. Tienes el amor de Dios derramado en tu corazón por medio de ese sacrificio en la cruz a favor tuyo, para que no fueras condenado en el infierno. Esto es real. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y a ese grado, precisamente por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que te ha alimentado, es que puedes amar a tus hermanos de la misma manera. Amas a la iglesia y no les robas la bendición, porque tú eres un miembro de la iglesia y tú tienes talentos, tienes dones, tienes recursos, tienes muchas cosas que por gracia y solo por gracia has recibido, y por tanto te toca entregarlo a tus hermanos, porque 2 mandamientos nos dejó el Señor: ama al Señor con todo y ama a tu prójimo con todo. Y quien no cumple ese primer mandamiento tampoco puede cumplir el segundo. No puedes buscar, como ahorita lo vamos a ver en el otro caso, ciertas preferencias. Ellos dan testimonio, dice el verso 6, los extraños, de tu amor ante la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad es amor, y la verdad nos llega, la conocemos, la proclamamos, pero también nos sometemos a ella y la vivimos. Dice la palabra en el verso 7, pues esos extraños, está hablando de los hermanos extraños que no conocía a Gayo, ellos salieron por amor al nombre. Juan reconoce que esos extraños son verdaderos creyentes, porque lo dejaron todo por causa del nombre. Y si te fijas bien, nombre está con mayúscula, por causa de Jesús, sí, por el evangelio, sí. Salieron del mundo porque no eran del mundo, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Tú y yo no tenemos por qué seguir ya las costumbres del viejo hombre, como dice Efesios capítulo 4. Despojémonos del viejo hombre y de su viciada manera de vivir, siguiendo solamente los entenebrecidos pensamientos que teníamos antes. O sea, dejemos eso. Y como dice Romanos 12, 1 y 2, realmente ofrezcámonos diariamente como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de nuestro culto racional. Lo entendemos. Estábamos bajo el juicio, la ira de Dios, e íbamos al infierno y merecíamos todas las peores calamidades en esta tierra, como el cáncer, como no tener trabajo, como morirnos de tantas maneras. Y sin embargo, Dios nos vio y nos rescató y nos salvó. Envió a su Hijo, y su Hijo se humilló, y su Hijo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y su Hijo fue a esa cruz hace 2018 años. Y murió por nosotros. Y resucitó. Y envió su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amado, ¿cuándo has dejado de recibir la información del Espíritu Santo? ¿Recibiste esa información de que eres pecador, de la justicia de Dios y del juicio de Dios solo en el día de tu salvación? Te digo una cosa, mi amado, en confianza. Hace 27 años, el 2 de noviembre, el Señor me informó que era un hijo suyo. Yo era un hijo del diablo, obviamente. Seguía los deseos de mi carne y los pensamientos del mundo, como todos los que antes no conocíamos la verdad. Pero sin embargo, no solamente fui convencido de pecado, justicia y juicio ese día. Sigo siendo convencido por el Espíritu Santo de mi pecaminosidad, de la justicia de Dios que puedo recurrir diariamente, que solamente es en Cristo, y del juicio, que a través de la palabra, y como les dije algunas veces, cada vez que nos vengamos a reunir aquí, hay dos cosas: juicio y misericordia para todo el que se expone delante de la poderosa palabra del Señor. Y obviamente recibes una u otra. O tu corazón se endurece más, o tu corazón se parte por la benignidad y la misericordia que puedes ver a través del sacrificio y la muerte de Cristo, como Gayo. Versículo 7.
Ellos salieron por amor del nombre, no aceptando nada de los gentiles. Amados, eso es un verdadero creyente. Valora tanto la perla de gran precio, valora tanto a su Salvador, valora tanto a su Señor, que no le importa nada de lo que puede ofrecerle el mundo. Todo lo material, toda la fama, todo lo que el mundo puede ofrecer como algo agradable, es basura. Todo lo que puedas tener en tu cabeza como título, reconocimientos y demás es pura y vil basura, si no es bajo el gobierno de la gracia de Dios y el Espíritu de Dios que hay en ti y es puesto a la mesa de tus hermanos, porque es el Señor de tu vida. Por tanto, versículo 8, le dice Juan a Gallo, debemos, es una obligación acoger a tales hombres, acoger a todos los hermanos. Debemos, es un mandamiento, amado, que tú debes recibir, abrazar y amar a tu hermano. Es un mandamiento, y si no, lo estás robando, hermano. Esto es robo espiritual y sucede demasiado dentro de la iglesia. Debemos acoger a tales hombres. ¿Para qué? Para que seamos colaboradores en pro de la verdad. En pro de la verdad. Amados, éramos hijos del padre de la mentira. ¿Sigues creyendo la mentira de que tú eres único? ¿Sigues creyendo la mentira que eres demasiado? ¿Sigues creyendo la mentira? Eso fue lo que le pasó a Diótrefes. Mira nada más como lo dice la Escritura en el versículo 9. Escribí algo a la iglesia, pero, dice Juan, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero, a quien le gusta ser el primero. Juan le escribió algo a la iglesia, pero había un, entre comillas, hermanito, a quien le gusta ser el primero. ¿Sabes? Una persona que está en el cuerpo de Cristo, que le gusta ser el primero, ¿qué es lo que te puede hacer pensar? ¿Sabes lo que ocurrió cuando tú eras un bebé? Todo el mundo giraba alrededor de ti. Todo el mundo. Hacías que tu papá y tu mamá se levantaran en la madrugada, que no lloraras nada. Ahí estás en la primera semana. Toda la madrugada te querían tener con el pecho en la boca o con la mamila en la boca. Tú eras el centro del universo. Tú y solo tú y después tú. O sea, eso es lo que hace un bebé. Una persona totalmente inmadura, hasta que no aprenden los padres que no se van a convertir en idólatras de sus hijos y aprenden a manifestarle la verdad y le hacen ver a su hijo quién es la autoridad y bajo quién está el cargo de gobierno en esa casa. Y eso cuesta, mis amados. Todos los que hemos tenido hijos sabemos que cuesta trabajo, cuesta lágrimas, cuesta dolores, cuesta sentimientos encontrados. ¿Cómo voy a dejarlo llorar toda la madrugada? Cuando hay mamás en el consultorio que me llegan y me piden que cómo le quitan la de la madrugada a un niño de 5 años, o cómo le quitan el pecho, que después de primaria llegan todavía en primero de primaria a pegarse al pecho. Y yo les digo, si no se lo quitó los primeros 6 meses, ya no le quita nada hasta que se case. Ese es el problema que tenemos en la iglesia. Gente que no ha madurado, gente que tal vez sí sean hermanos verdaderos, pero que les encanta ser bebés y que quieren ser lo más grande y lo más hermoso y lo más visible, y les gusta ser el primero entre todos los hermanos. Les encanta. Es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque el egocentrismo, el egoísmo tiene que ver con el yo. Y sucede que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Él es. Entonces, ¿dónde podemos caber nosotros en competencia con el gran yo soy? Bajo ninguna circunstancia, hermano. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y miembros unos de los otros. Así lo dice la palabra.
No dice que un miembro está por encima de otros miembros. No importa que al ojo le encante ser ojo, que a la mano le encante ser mano, no importa qué, somos simples miembros del cuerpo de Jesucristo. A Diótrefes no le gusta, a él le gusta ser el primero entre ellos. Y no solamente le gusta, es un egocéntrico, sino además no acepta lo que decimos. Fíjense nada más, Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza en Jesús, uno de los tres más cercanos de Jesús. Y Diótrefes no puede aceptar lo que dice Juan. ¿Te imaginas? No acepta lo que Juan dice. Así hay, hermanos. Así hay, hermanos. Porque vamos a suponer que este Diótrefes es un hermano, simplemente se quedó de bebé, pero necesita arrepentimiento y necesita la espada de dos filos que venga y atraviese su conciencia y rompa su corazón y que lo humille antes de que venga el día de su juicio y lo humille el Señor de otra manera. Es la verdad, mis amados. Deja de estar robando a la iglesia, deja de estar robando al resto del cuerpo de Cristo, deja de estar pensando que eres el centro cuando Cristo lo es todo en su iglesia. Por esta razón, dice Juan, si yo voy para allá, yo llamaré la atención a las obras que Él hace. Llamaré la atención a las obras, lo va a ventanear, dicen en el mundo, lo va a ventanear. Sí, lo va a exhibir, sí, porque obviamente ya le ha llamado la atención a Diótrefes, pero si no puede aceptar lo que Juan dice, ¿cómo va a aceptar su reprensión? O sea, ¿cuándo va a ser Juan más grande que Diótrefes? El problema, repito, es que hay demasiados Diótrefes en la iglesia y que no van a poder recibir ni siquiera ni de su pastor, menos de un diácono, no hombre, mucho menos del hermano que vive en la siguiente cuadra, aun cuando simplemente sirva llevando estadísticas o en la librería tal vez. Amados, veamos realmente a Cristo, veamos realmente la obra de la cruz. Fue la humillación más grande que cualquier hombre en todas las edades de la tierra ha podido hacer. Más humillado que Él, nadie, ninguno jamás que Cristo, el dueño y creador de todo el universo. No es el papa, no es el pastor que se llama apóstol, no es el llamado profeta, no. Y obviamente Pablo también ventaneó a muchos de esos falsos. Y ahorita si tú hablas mal de algún falso maestro, profeta, te critican, dice, pastor, usted no debe hacer eso. No, discúlpame, pero Juan iba a ir a ventanear a Diótrefes y lo iba a exhibir delante de todo el mundo, porque Pablo también lo hacía. Amados, es la verdad. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos de una falsa iglesia. Estamos en tiempos de un falso evangelio. Estamos en tiempos en que la verdad debe brillar y el trono de la gracia de Cristo Jesús debe llenar a su iglesia para gloria de su nombre. Es la verdad. Diótrefes opaca, lastima el cuerpo de Cristo. No robes a tus hermanos, mi hermano. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que Él hace. Y fíjense lo que dice, da un ejemplo de las obras que Él hace. Una de ellas es acusándome a mí, Juan, acusándome a mí injustamente. O sea, ¿quién se iba a atrever a acusar a Juan? Dice la palabra, tú y yo lo sabemos, Pablo explica, no aceptes acusación sobre un anciano, sino por 2 o 3 testigos. Pero no, Diótrefes era suficiente. Él creía que con su acusación sobre Juan era suficiente para que se creyera su verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Del mismo infierno sale esa verdad. Del mismo infierno de ese corazón engañoso y perverso que tiene todo el control de su vida y que no le da el gobierno al Espíritu de Dios con el cual ha sido sellado, si es que lo tiene, como dice Pablo. Diótrefes injustamente nos acusa. ¿Y cómo lo hace? Dice ahí, con palabras de malicia, maliciosamente, palabras malas. Palabras malas.
está denigrando la autoridad de Juan, está falseando cosas contra Juan, malicia. Si fuesen cosas reales, no diría la palabra malicia. Son palabras maliciosas. Quiere minar la autoridad de Juan. Quiere él tumbar para poder estar visible delante de la iglesia. Pero Cristo es la cabeza, mi amado, y Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo va a guiar a los verdaderos hermanos a toda verdad, como lo acabamos de ver en la vida de nuestro hermano Gallo. Dice aquí en el versículo 10, palabras maliciosas, y no satisfecho con esto. O sea, Diótrefes, una persona así como Diótrefes, no es satisfecho, no está satisfecho con sentirse ser lo más grande, egocéntrico, lleno de soberbia, que solamente sus juicios y sus verdades son las que prevalecen en la iglesia. Solo sus discursos son los que deben ser escuchados, sino que además, no satisfecho con esto, porque un espíritu así no va a poder ser satisfecho, porque la carne jamás será satisfecha. Por eso el pecado es pecado, y por eso te dominó a ti y me dominó a mí tanto tiempo. Pero bendito Salvador, que vino a romper nuestro duro corazón y entendimiento, y nos hizo ver tan grande misericordia y amor, y tan grande ejemplo de vida en Cristo, y tan grande humillación. Pero por el poder del Evangelio y su palabra fuimos salvos. No satisfecho con esto, ese mismo hombre Diótrefes, él mismo, no recibe a los hermanos. No recibe ¿a quiénes? A los extraños. No, deja tú los extraños, a los hermanos. No los recibe. O sea, si tiene ganas de recibirlos, va a recibir. Y si no, que se pudran en alguna calle durmiendo. O sea, no los recibe. Amados, es una persona amadora de sí mismo. Es una persona que busca la gloria de sí mismo. Es una persona que sigue viviendo sus propios caminos. Es una persona que tiene todavía el entendimiento entenebrecido. Es una persona que está en la iglesia, pero que es muy posible, por lo que va a decir más adelante en ese pasaje, que tal vez es un falso hermano. Pero este es el extremo, y repito, vean los contrastes que nos pone Juan en un Gallo y un Diótrefes. ¿Por qué? Porque en medio puede ser que estés tú, donde estás robándole a la iglesia lo que le debes dar a la iglesia, a tu hermano, a tu hermana, en tus oraciones, en tus clamores. Piensa por un momento algo muy simple, muy sencillo, como ejemplo. ¿Cuántas veces a la semana oras, aunque sea así de montón? Padre, yo levanto de ti a todos mis hermanos de Amistad Reformada de Tampico. Piensa por un momento eso. Es una prueba que vamos a hacer ahorita de conciencia. Y repito, no levanten la mano. Simplemente considera cuántos días de los 7 días oras por tus hermanos cercanos de tu iglesia local. Ahora, ¿cómo vas a poder orar por alguien que está en otra ciudad y en otro país? ¿Cuándo? Si tú nada más te dedicas a orar por ti, por tu esposa, por tu economía, por tu trabajo, por tu salud, por tu mamá, por tu papá, que van al infierno, por tu hermano que va al infierno, por todos aquellos que están blasfemando y que están siendo idólatras, y por todos aquellos que no son hermanos, y te ponen la lista larga que en los 3 minutos y medio de oración que tienes al día, pues ya se te acabó el tiempo y ya, vámonos a trabajar. Seamos honestos, la palabra es una espada de 2 filos. Examinemos nuestro corazón delante de aquel a quien un día habremos de darles, lo leímos todos, mis hermanos, le habremos de dar cuenta. Ahora, yo no te voy a decir que cuántas veces oras por tu pastor, no, déjalo, no, esa pregunta ni siquiera, no, yo digo por tus hermanos, así de montoncito, por todos los de Amistad Reformada de Tampico. Una persona como Diótrefes no solamente no recibe, fíjense lo que dice en el versículo 10, no puede recibir esa coinonía, esa comunión tan hermosa que hay cuando uno anda en el mismo espíritu. Pero si tu corazón está adherido al poder, adherido al dinero y a las riquezas de este mundo, adherido a tantos afanes de la vida, en vez de ver realmente el perfecto propósito por el cual eres parte del miembro y miembro del cuerpo de Cristo,
Él mismo no recibe a los hermanos, pero además le prohíbe a los hermanos que quieren recibir a otros. Entonces eso sí nos da una idea que este Diótrefes era una persona de la iglesia que tenía un cargo de autoridad, porque si no tuviera un cargo de autoridad, tampoco lo escucharían los demás. O sea, no lo escucharían. Puede ser que él se atreviera, pero la verdad es que la lógica, el razonamiento nos dice que no recibirían sus palabras. ¿Por qué es que Juan va a ir a exhibirlo? Precisamente porque no solamente es un hermano, está en un privilegio de estar en gobierno, en autoridad, y que está impidiéndoles a otros hermanos que manifiesten el amor de Cristo. Está robando a la iglesia. No robes a tu hermano. Amado, no robes. El hecho de que tú no saludes a tu hermano, estás robándole la bendición. El hecho de que si le das beso a una hermana y a otra hermana, entre mujeres que se acostumbra mucho el beso social santo, y se lo das a una y a la otra porque no la conoces, no se lo das, es una ofensa. Es una ofensa. El hecho de que solo porque es el pastor lo saluda hacia el otro, no, es una ofensa. Amado, el amor de Cristo ha sido derramado en pecadores inmundos. Lo peor agarró el mundo, del mundo agarró el Señor para limpiarlo. Eso es ser iglesia, mi amado. No es tener un nombre de una congregación o una denominación. No es la fama que el mundo ofrece, amados. Es la sangre de Cristo derramada a tu favor y a mi favor. Y el Espíritu Santo, que es tan sensible. ¿Cómo vas a poder ser dirigido a toda verdad si tu duro corazón la resiste? Eso es lo que pasaba con Diótrefes. No podía aceptar la verdad de Juan, la resistía, lo juzgaba injustamente con palabras malas. Es lo que acabamos de leer. Le prohíbe a los demás hermanos que acepten a los nuevos hermanos. Y si no les hacen caso, ¿qué hace? Los expulsa de la iglesia. O sea, ¿es autoridad o no es autoridad? Diótrefes. Es autoridad. ¿Cómo llegó ahí? Es posible que haya llegado con una máscara de espíritu contrito y humillado. Es posible, pero te digo algo, la verdad siempre es visible. Tarde o temprano la verdad va a ser y va a mostrarse en tu vida y en mi vida. Porque el Señor a su iglesia la lava y la purifica. Y cuando es necesario exhibirla, la exhibe. Y si no, ve la historia de la iglesia y lo que ha pasado por siglos. Amado, la exhortación de Juan: no seas como Diótrefes. No imites lo malo, sino lo bueno. O sea, deja de robar. Ya. Tienes 6 meses en el Señor o tienes 6 años en el Señor y no estás sirviendo a tu prójimo, no estás sirviendo a la iglesia, no estás dando todos los talentos y dones y gracia que has recibido. Estás robando a la iglesia, mi hermano. Eso es robo espiritual. No estás sirviendo, estás robando. Estás rompiendo el 8º mandamiento. Hay tantas maneras y hay tanta necesidad, pero si se queda uno con una mano inutilizada, el resto del cuerpo tiene que gastar tiempo, energía y recursos. Y tú eres parte de la iglesia, mi amado, si es que Cristo es tu Señor y si es que tienes el Espíritu Santo, como decía Pablo. No imites lo malo, sino lo bueno. Versículo 11, el que hace, otra vez, en esta pequeña carta, como 10 veces vas a ver lo que es el testimonio, conducta. Porque la vida cristiana se ve, mi amado, no solamente lo ve Cristo desde su trono de tu corazón que está gobernando, sino además el mundo puede ver que tú eres diferente a los demás. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno bajo el gobierno del Espíritu de Dios, ese es de Dios. Hay un montón de gente que hace lo bueno para agradar a Roma.
Hay un montón de gente que hace lo bueno para agradar a su pastor. Hay un montón de gente que hace lo bueno para agradar al nombre de su iglesia. Hay un montón de gente que hace lo bueno con diferentes motivos, egoístas, egocéntricos, de vanagloria. Pero los que tienen el Espíritu de Dios y el amor de Dios derramado en sus corazones y han recibido la verdad y quieren proclamar la verdad, saben que solamente pueden recibirla si vives en esa verdad. El que hace lo malo, dice el versículo 11, no ha visto a Dios. Este hombre Diótrefes posiblemente sea un hermano que agarró monte. El orgullo del puesto se le subió y ha caído en condenación y ahora ha condenado aún a los hermanos. Sin embargo, a ese hombre eso no lo va a quitar de la gracia. El Señor va a derramar misericordia, va a quebrantar su duro corazón y lo va a traer a un genuino arrepentimiento y humillación. De una u otra manera no se perderá porque es del Señor. Pero si este hombre realmente es un falso hermano y es una falsa autoridad y realmente nunca conoció a Dios, obviamente tarde o temprano esa cabeza va a caer. Y no solamente va a caer aquí visiblemente fuera de la iglesia, echado fuera de la iglesia, sino que además va a pudrirse en el infierno, en un sufrimiento eterno, porque ahí es donde terminan los que no conocen a Cristo. El Señor vino para salvar a los pecadores y el Señor le llama y obliga a todo hombre a venir a arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo. Ahí no va a contar que si soy bautista, presbiteriano, nazareno, metodista, católico. Ahí no va a contar la denominación. Ahí no va a contar el nombre de tu iglesia o de tu religión. Ahí no va a contar todas las buenas obras como pudieras tú llevar un diario de buenas obras. Ahí va a contar el valor de la sangre de Cristo en cuanto a qué hubo en tu vida por ese pago, por esa gracia y por ese espíritu de poder que te ha sido dado para que la gloria del Hijo de Dios que vino a la tierra siga siendo vista en estos tiempos de oscuridad. Demetrio, dice el versículo 12, tiene buen testimonio. Es un solo versículo que habla de Demetrio. Ya habló un buen de versículos acerca de Gallo, ya habló otro buen de versículos acerca de Diótrefes, y da un solo versículo de Demetrio. ¿Es casualidad? Nada en la Biblia está escrito nada más por poner letras, sino es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre sea perfeccionado para toda buena obra. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos los hermanos y de parte de la verdad misma. ¿Se fijan? No solamente es la iglesia la que testifica, sino el Espíritu mismo que nos guía a toda verdad. Testifica que es un verdadero hermano, que es un verdadero miembro del cuerpo de Cristo y que sirve al cuerpo de Cristo y no le roba espiritualmente a sus hermanos lo que le ha sido dado. También, dice Juan, también nosotros damos testimonio de Demetrio. También nosotros damos testimonio de Demetrio. O sea, el mismo Juan dice, estoy a favor, Demetrio es un verdadero hermano. Y tú sabes, le dice a Gallo, que el testimonio que nosotros damos es verdadero. Pregunta, mi hermano obligada, ¿cómo está tu testimonio delante de Dios? ¿Cómo está tu testimonio dentro de la iglesia? Amados, la iglesia no es un sitio donde se trata de llenar sillas. La iglesia no es un sitio donde se trate de juntar miles. La iglesia es un sitio donde se juntan los pecadores, redimidos, convencidos de que sin Cristo no pueden hacer nada, sin Cristo nada son, y que necesitan la gracia y la misericordia diariamente, y que pueden ver el trono abierto para poder buscar socorro diariamente en cada área de nuestra debilidad. Mi amado, esta es una palabra de amor para ti, para que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado, mi amado, de que has estado robando a la iglesia de tu justicia que se llama Cristo en la cruz, pagando a favor tuyo para limpiarte de ese pecado de soberbia, de orgullo, de egocentrismo,
de todas las demás cosas que ya vimos en detalle, y además de juicio, de que pecado, justicia y juicio, el juicio de Dios se avecina. ¿Hallará el Señor fe en la tierra? Solamente en su iglesia, mi amado. Y si lo ve en su iglesia, va a ser con un testimonio realmente de su gloria. Vamos a orar y que el Señor haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Amado Padre, ahora exponemos nuestro corazón atravesado por esta palabra. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro pensamiento. Yo te suplico en el nombre de Jesús que a mis hermanos y a mí mismo nos muestres si hay camino perverso, para que endereces tú nuestras veredas y nos causes arrepentimiento genuino. Y aún aquellos amigos que no te conocen, aquellos que nunca han conocido la gracia, puedan ver que arrepentimiento y fe no solamente lo necesitan los que están perdidos, sino aún los creyentes cada día, solo por tu gracia y solo para tu gloria. Amado, te invito a que tomes un tiempo de reflexión y confesión delante del Señor y búsqueda de su misericordia.